Ya niños, voy a abrir un documento, nuestra pizarrita virtual, ¿verdad? Porque hoy día vamos a ver algo que está relacionado, que la verdad que hay que explicar un poquito aquí la situación, porque esta unidad le llaman hoy mundos narrados, ¿ya? Que está bastante interesante, pero muchos creen que los mundos narrados pertenecen únicamente a lo que es la narrativa, ¿ya? Y la verdad que pertenece a cualquier aspecto que nos ofrezca lo que anteriormente, como se le mencionaba anteriormente, visiones de mundo, ¿ya? Que son las formas que presentamos dentro de las obras literarias, los contextos, los marcos narrativos, ¿ya? Por lo tanto, lo primero para poder entender el mundo narrado, lo que les decía a ustedes, es el contexto en el cual están insertos los personajes. Es decir, las realidades en donde se desarrolla la obra, ¿ya? Frente a eso, partimos con las típicas conceptualizaciones que nosotros ya hemos aprendido. O sea, entender que dentro de los contextos, ¿verdad? Existen dos posibilidades. Lo que se llama el contexto, entre comillas, real, que incluso también pueden asumirlo con el concepto de lo cotidiano, es decir, aquellas realidades que son directamente relacionadas con la nuestra, como nuestro mundo, ¿verdad? ¿Verdad? Versus lo que nosotros diríamos un contexto ficticio, es decir, inventado directamente por un autor. Partamos por estas dos ideas con respecto a los mundos narrados. Cuando nosotros hablamos de un mundo real, cotidiano, se asemeja a lo que podemos nosotros enfrentar en la realidad. Pueden mencionarse, por ejemplo, en obras, lugares específicos, ¿verdad? Voy caminando por Alameda y llego frente al Palacio de Gobierno, lo veo, bla, bla, y empiezo a describir todo eso, todo lo que es el centro de Santiago, ¿verdad? Y voy mencionando calles, voy mencionando lugares, etcétera, con los nombres de las calles. Obviamente eso está tomado de la realidad, por lo tanto nosotros diríamos que es una visión del mundo realista, ¿verdad? O bien puedo asumir una cotidianidad, que significa no necesariamente mencionar el nombre de la calle, pero puedo perfectamente estar narrando una situación como voy caminando por la acera y me detengo en la esquina donde hay un semáforo que me está dando luz roja. Espero a la verde para cruzar. Así se ha hecho. Voy cruzando y en la otra esquina me topo con un kiosco en donde compro un periódico. No mencioné el nombre de la calle, pero nosotros automáticamente decimos, sí, lo normal es que caminemos sobre las veredas, ¿verdad? Que para poder cruzar, si estamos en calles donde pasan vehículos, esperar la luz del semáforo, cruzar, es normal que hayan kioscos, ¿verdad? En donde ahí yo pueda comprar un periódico. No mencioné el lugar específico en términos del nombre del lugar, pero sí aludo directamente a una realidad que puede ocurrir en mi mundo cotidiano. Por eso es que les decía, la primera gran característica de las visiones de mundo es que partimos con lo que nosotros ya trabajamos como historias, historias reales, ¿verdad? Historias versus historias ficticias. Y dentro de lo real, nuestro mundo no se altera, ¿verdad? No hay elementos que alteren esta realidad, ¿ya? En cambio, dentro de lo ficticio, ups, pueden haber muchas estructuras relacionadas con las visiones de mundo ficticio, ¿ya? Directamente si leo el libro El Señor de los Anillos de Tolkien, ¿verdad? Y específicamente leo el viaje que hace Frodo al Monte del Destino, ¿verdad? En donde debe destruir el anillo, me doy dando cuenta que me va describiendo lugares donde existen arañas gigantes, donde lo cruzan orcos, en donde se encuentra una serie de criaturas alimañas que no conocemos y que no están dentro de nuestra realidad, etcétera. Olifantes, oligofantes, no me acuerdo cómo se llama el nombre, elefantes gigantes de 4 u 8 colmillos, etcétera. Automáticamente eso es ficticio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque salió un lugar totalmente en la imaginación de un autor, ¿ya? Por lo tanto, mira, no tiene ninguna complicación, lo mismo que hemos señalado constantemente, que es lo real frente a lo ficticio. Pero aquí es donde viene
un poco la complejización, las caracterizaciones, ¿verdad? O los diferentes tipos de realidades. Y ahí es donde nos tenemos que ver, porque la verdad que incluso la literatura hoy está modificando ciertas estructuras. Ya vamos a ver alguna por una. De repente nosotros partimos, la primera conceptualización está bien, ¿me entendemos? Sí, lo real versus lo ficticio. eh, pero ¿qué ocurre cuando de repente lo real y lo ficticio se mezclan? O lo que en un momento era ficticio hoy se convierte en real. Y puede ser, porque la literatura juega mucho, ¿verdad? Con esta mezcla. Y eso es lo interesante de esta historia. ¿Ya? Partamos viendo los principales, que es obviamente lo que a ustedes les van a preguntar, qué tipo de mundo, qué visión de mundo está presente en el relato. Y lo primero, como les decía, lo cotidiano. Visión de mundo cotidiana, ¿verdad? Que la visión de mundo cotidiana es realista. ¿Mm? Recuerden, puedo mencionar directamente los lugares, dar los nombres de las calles, dar los nombres de los lugares, mencionar edificios conocidos, ningún problema. Como también puedo no mencionar los nombres, pero sí lugares que son comunes para nosotros. Una vez, yo le contaba esto una vez a los chiquillos en el colegio, que me pasó algo bien especial explicando lo realista y lo ficticio, y de repente les digo un ejemplo como, oh, llego una hora antes al aeropuerto, espero a embarcarme pronto, tomo el avión y vuelo cómodamente. Después de unas horas llego a Brasil, un lugar muy hermoso en donde podré gozar de aquellas bellas playas. Y le pregunté a los chiquillos, ¿qué tipo de mundo es? Y de repente un chico me dice, ficticio, profe. Yo le dije, ficticio, pero ¿por qué ficticio? Porque, profe, yo nunca voy a viajar a Brasil. Le dije, no, no se trata de lo que uno pueda o no hacer. O sea, lo que haga o no haga, sino lo que se podría. Y ahí le tenía que explicar, pero puede ser que en un futuro yo pueda comprar unos boletos, ¿verdad? Unos boletos de viaje para ir a Brasil y viaje a Brasil y pueda ir a Brasil. ¿Eso está dentro de algunas posibilidades de realidad? Sí, por supuesto. Por lo tanto, es una visión de mundo cotidiana. Independientemente que a lo mejor no tengamos las lucas para viajar o de repente nuestro trabajo va a ser demasiado, entre comillas, privativo para poder viajar, etcétera, no significa que no lo pueda hacer. No se trata de hacerlo todos los días, como lo cotidiano de todos los días, sino en el fondo si esto se puede llevar a cabo en nuestra realidad. De eso se trata. ¿Ya? Por lo tanto, era totalmente realista o en visión de mundo cotidiana. ¿Lo entienden, chiquillos? Esa es la primera, ¿ya? Por lo tanto, no hay ningún mayor problema. Pero existe otra, ¿verdad? Que es muy preguntada, que es la visión de mundo onírica, que pertenece, ¿verdad?, al concepto de Oniros, dios del sueño, por lo tanto, propia, o estoy escribiendo mal, propia del sueño. Profe, Ojo, profe, ahí dígame, dice cotidiana. hoy te escucho mal, Alondra. Ahí dice cotidiana. Oh, verdad, gracias. Aparte de estar escribiendo mal, soy ciego. Gracias, mi niña, después lo reviso bien y lo... Ya, cotidiana. Onírica, propia del sueño. ¿Verdad? Que proviene del nombre Oniros, como les decía, del dios del sueño. Ojo, chiquillos, porque puede ser un sueño pleno, hermoso, ¿verdad? Como puede ser una pesadilla. ¿Ya? Qué importante acá que mencione que el emisor que está relatando, en este caso el narrador, ¿verdad? O también si tratamos de una obra dramática, ¿verdad? El personaje, aluda directamente a que se está soñando.
Es un lugar tétrico en donde solamente las sombras me hacen compañía. Quiero arrancar de ellas, pero no puedo, como si estuviera esclavizado con cadenas misteriosas. Rápidamente despierto y listo. Nada que decir. Rápidamente despierto. Visión de mundo onírica. ¿Por qué? Porque está directamente aludiendo a lo que es un sueño. Ojo, chicos, porque por ejemplo esto tiene que ser súper clarito. Nuevamente te insisto, como te he dicho hartas veces hasta el cansancio, las preguntas acá no son mayormente complejas. Te preguntan prácticamente qué color es el caballo blanco de Napoleón. No hay mayor complejidad en esto. No hay ninguna mayor complejidad, ¿ya? Pero sí de repente nos podemos confundir. Por ejemplo, me voy a adelantar. Si yo estoy leyendo una obra como Alicia en el País de las Maravillas, yo voy a saber que está el elemento maravilloso, están los arcoíris, están las butterflies, pares con mantequilla que vuelan, conejos que andan deprisa, gatos que sonríen y desaparecen. Ah, visión de mundo fantástica, ¿ya? Perfecto. Pero ocurre que si termino el libro, me doy cuenta de algo. Y Alicia despierta. Durante toda la lectura, asumo que lo que estoy viendo como realidad de mundo es el mundo de la fantasía. Y solo al final se devela la verdad, que todo era un sueño de Alicia. ¿Sabían eso? ¿Se dan cuenta? Por lo tanto, curioso, la visión de mundo real que existe en Alicia en el País de las Maravillas es un sueño. Si yo leo una obra de Julio Verne que se llama El tren del futuro, voy a ver que un tipo es invitado por otro, por una especie de científico y entrar empresa que lo hace viajar en una especie de tren bajo la tierra y que incluso es un tren que viaja bajo el mar, cruzando Inglaterra, todo lo que es Inglaterra y Estados Unidos. Y va ahí sorprendido y como el adelanto para la época. En época, ya les dije, Julio Verne escribía en pleno periodo del Far West, donde se pegaban palazos, indígenas perseguían las carrozas y todo. Entonces lo primero que diríamos, visión de mundo de la ciencia ficción o futurista, ¿ya? Y ocurre que el tipo empieza a desesperarse porque le empiezan a caer una gota en la cara, y empieza a decir, chuta, esta cuestión no está funcionando, esta cuestión pronto va a quedar la escoba porque se está metiendo el agua y voy a morir ahogado, y se desespera, y en la desesperación despierta. ¿Por qué despierta? Porque se había quedado dormido en una silla como de playa así, y justo le había caído parte de un rociador, parte de agua. Por lo tanto, el mismo fenómeno de Alicia en el País de las Maravillas. Leemos todo ese cuento y asumimos que es visión de mundo de la ciencia ficción, pero termina siendo onírica. ¿Por qué? Porque el protagonista, el personaje, despierta. Así que harta atención con esos chiquillos. Tiene que dejarte para que sea una visión de mundo onírica, realmente onírica. El emisor te tiene que dejar muy, muy claro de que el personaje está durmiendo. Por eso es que no, cuidado con estos textos, porque si te preguntan la visión de mundo, el mundo narrado presente ahí, siempre preocúpate de leer hasta el final. Esa es mi recomendación. Yo siempre les digo, lean hasta el final. ¿Por qué? Porque todo puede derrumbarse con una pequeña expresión. De pronto despertó. Nada que decir. ¿Me entienden? Así que atentos con eso. ¿Ya? Tampoco ustedes tienen que bucear en las visiones de mundo. O sea, no, es que a mí me parece de sueño. No, te lo tiene que decir. No, es que a mí me parece esto pesadillesco. Te lo tiene que decir. Tiene que hablar de palabras pesadilla, sueño, despertar, dormirse. Tiene que directamente aludir a esos conceptos. Lo mismo que veíamos descubriendo, por ejemplo, estructuras como la omnisciencia, que diga pensó, sintió, creyó. Lo mismo te tengo que decir acá. Despertó, se durmió, pesadilla, etcétera. Por lo tanto, chiquillos, harta fiereza con eso. No se dejen llevar por lo que ustedes creen, sino por lo que les dice el texto. Eso es fundamental. ¿Ya? Perfecto.
Sigamos con otra. Precisamente tiene que ver con algo que recién les mencioné, de la ciencia ficción. La visión de mundo de la ciencia ficción. Que también muchos aluden al concepto de futurista. ¿Y por qué futurista? ¿Ya? ¿Por qué futurista? Porque obviamente la ciencia ficción no habla propiamente tal de un presente, por mucho que la temporalidad de la historia esté en un presente, no habla de mundos adelantados, porque en el fondo se presenta lo que es la alta tecnología. Una alta tecnología. ¿Qué significa? Por ejemplo, presencia de inteligencia artificial, robots. Aunque hoy en día se está desarrollando, un tiempito atrás no creíamos que el hombre pudiera llegar a los grados de la inteligencia artificial, pero ya si vemos la tecnología japonesa, chuta, estamos quedando para adentro, chuta, ¿hasta qué nivel no se va a lograr la inteligencia artificial? Porque, Profe, ¿vio ese ojo que permitía ver a los ciegos ver? Algo así era. por ejemplo, o sea, qué impresionante ya decir, oye, un adminículo que aparentemente decíamos no se iba a lograr, ya estamos logrando un pequeño Aunque sea un ojo poco. biónico. Claro, es Algo impresionante. es algo, sí, eso es. O incluso piensen en Japón, si ustedes ven la tecnología de Japón, los japoneses son bien especiales, ¿eh? Hay japoneses, y esto es más común de lo que uno piensa, para nosotros es totalmente extraño, pero hay japoneses que compran esposas virtuales, pequeños hologramas, en donde voces femeninas y una imagen media anime le dan los de buenos días, le declaran cariño y todo el cuento. Y uno queda chuta. Y perciben como ver Black Mirror. Es impresionante. Entonces uno dice hasta qué punto. ¿Ya? Pero aquí tiene que ser como súper, súper específico. O sea, no solamente es la presencia de una inteligencia artificial, sino que también tiene que ser el concepto del adelantar el futuro. ¿Ya? Y aquí es donde tenemos problemas. Bueno, perdón. Inteligencia artificial. Generalmente viajes extraplanetarios, ¿verdad? Por medio de naves, por medio de portales dimensionales, por medio de adminículos que nos permitan viajar a otros mundos. Una civilización altamente tecnologizada, etcétera. ¿Ya? Todo lo que delate una idea de futuro. Por eso es que muchos asumen el concepto de futurista más que ciencia ficción. Por ejemplo, el mismo caso, lo que les mencionaba a ustedes, el mismo caso de... Oh, se me olvidó el nombre. El que escribió El tren del futuro, recién se lo dije. Ay, 20.000 leguas de viaje submarino. La vuelta al mundo en 80 días, se me olvidó el nombre. Ayúdenme. Oh, Alzheimer se llama. Bueno, el mismo caso de este autor, que escribe 20.000 leguas de viaje submarino, ¿verdad? No habla de la historia de un submarino llamado Nautilus, comandado por el capitán Nemo, y que tiene toda una pericia de viajar bajo el mar desconocido. Y como les decía a ustedes, la historia desarrollada en época en que no existía el submarino. Eso ya se los conté. Julio Verne, ¿verdad? 20.000 leguas de viaje submarino. Fue alguien que leyó la historia y dijo, ¿y por qué no puedo hacer un submarino? La vuelta al mundo en 80 días. No habían aviones, no se viajaba en globo, con suerte el globo se utilizaba como una especie de torre para ver si venían los enemigos. Viaja al centro de la Tierra. No existían motores, no existían los motores que pudieran taladrar mayormente la Tierra, todo se hacía manito, etc. De la Tierra a la Luna, que iban a existir los cohetes. Fue gente que leyó esa obra porque la encontró futurista para la época, para el contexto, eran futuristas. Por lo tanto, curiosamente, Julio Verne es el primer escritor futurista de la ciencia ficción que hay. Se adelantó, porque se supone que la ciencia ficción, entre comillas, nace a partir de 1920
y más adelante, yo te diría, incluso después de la Segunda Guerra Mundial, comienza el concepto de la ciencia ficción para muchos. Pero ya este tipo, antes de eso, estaba escribiendo lo que era el texto de ciencia ficción. ¿Se dan cuenta? Pero hoy, un chico que desconoce esa historia, lee, no, pero si esto es normal, no, esto no tiene nada de otro mundo. Ah, pero si los submarinos existen. Oye, incluso se demoró caleta la vuelta al mundo en 80 días, se puede dar la vuelta al mundo en un día, etcétera. Claro, porque no entiende que en su contexto eso era imposible. En la época en que él escribió, era imposible. Fritz Lang, en los años 30, desarrolla una película llamada Metrópoli. Todavía está en blanco y negro. Bueno, algunas versiones han sido remasterizadas y medio pintadas, pero la original era en blanco y negro y nos muestran la imagen más impresionante de una especie de androide que vigila todo. Una especie de Citripio de Star Wars. De ahí se basó de partida Lucas para hacer Citripio, ¿verdad? Y si ustedes ven, van a ver autos que van volando. Claro, uno puede ver la poca tecnología de la época, pero la idea es lo interesante. Blade Runner después va a copiar la misma idea de los autos volando, etcétera. Por lo tanto, ya había ciencia ficción en los años 30 en películas. Lumière, eh, el famoso viaje a la luna en donde un cohete le cae el ojo en la luna. Piensen ustedes, por lo tanto, no es tan nueva como muchos aseguran, es antigua. ¿Y por qué? Porque siempre el hombre ha estado tratando de mirar el futuro. Porque ya vamos a ver que todas estas encierran de alguna manera una intencionalidad. ¿Por qué yo te presento en una obra una visión de mundo onírica? ¿Para qué? ¿Para qué yo presento una visión de mundo de la ciencia ficción? ¿Se dan cuenta? Etcétera. Ahora, chicos, la ciencia ficción se toma mucho, hoy en día se alimenta mucho de otras visiones de mundo. De ahí vienen las grandes obras distópicas, ¿ya? Que vamos a mencionarla en su momento, pero por ahora vamos a ir reconociéndola. Por lo tanto, ahí tenemos ya, inteligencia artificial, sociedades altamente tecnologizadas, viajes interplanetarios y todo lo que conlleve una idea futurista. La cuarta, también bastante preguntada, es la visión de mundo mítica, que ustedes ya la conocen. Y la vamos a separar de otras. Generalmente la asocian mítica y legendaria. Yo prefiero separarla, por un hecho claro. La visión de mundo mítica. Recuerden que el mito, como lo vimos, son los relatos que nos hablan de la creación del mundo. Por lo tanto, la visión de mundo mítica alude directamente a la creación del mundo. Y, obviamente, presencia de dioses. Qué interesante para nosotros la visión de mundo mítica. Nos gusta mucho. Ahora como que se ha perdido un poquito, igual hay momentos de ida y venida de esto. Si ustedes les preguntan a los papás o a las personas sobre 40, 50 años, el cine se alimentaba mucho del mundo mítico. Historias de Sinbad, La Ilíada, La Odisea, historias donde siempre presentaban este sueño de la ciencia ficción, pero tomándola desde el punto de vista de los dioses. Furia de Titanes, que incluso es más antigua de lo que ustedes piensan. La actual Furia de Titanes del año 2000 es un remake de una anterior, por ejemplo. Hoy volvió un poquito, pero hace como unos 5 años atrás, con Furia de Titanes, Inmortales, las historias de Percy Jackson, etc. ¿Se dan cuenta? ¿Y por qué? Porque también siempre nos gusta saber sobre nuestro origen. ¿Cuál es el origen del mundo? ¿Cuál es el origen de la vida? ¿De dónde venimos? ¿Verdad? Y siempre es bueno ir al mito y también cuestionar, sobre todo hoy, nuestra sociedad, si realmente existen los dioses o Dios occidental o los dioses. ¿Se dan cuenta? Y frente a eso, obviamente muy relacionada, algunos las juntan
Por lo tanto, no te preocupes si dicen mítica y legendaria, o te las separan, va a depender de la visión de mundo legendario, que obviamente alude al concepto de la leyenda. Que ahí, más que nada, ¿por qué la separo? Porque ocurre que la leyenda, la legendaria puede tomar la idea de leyendas, nuevamente aludir al mundo de los dioses, pero también puede existir las neoleyendas, o mejor dicho, leyendas que se han desarrollado en tiempos más contemporáneos. Por ejemplo, ¿alguna vez han visto alguna película del Zorro, de este héroe mexicano, el Zorro? Sí, con mi tata. ¿Te das cuenta? Eso es la visión del mundo legendaria, Bueno, basándose, basándose en una especie de revolucionario, ¿verdad? Que va a luchar contra el poder español de la época. Bueno, igual el Zorro es medio traidor realmente, ¿eh? Porque claro, lucha y logran expulsar a los españoles, ¿verdad? Pero al final le entregan todo a Estados Unidos, pero bueno, esa es otra historia. Pero es legendaria, leyenda. Si yo veo una película que lamentablemente en Chile no tuvo mucha importancia, pero que es bastante interesante, que es sobre el combate naval de Iquique, Arturo Prat. Allí vemos una película nuestra que es legendaria, ¿verdad? Su visión de mundo, claro, uno dice, pero es realista. Sí, de acuerdo, porque el hecho existió, ¿verdad? Por supuesto, pero a la vez vemos toda la proeza de nuestro insigne héroe. Por lo tanto, sí, también es legendaria. Por lo tanto, atentos con eso, porque también, ¿verdad? Se incorporan las neoleyendas. No es un concepto muy purístico el que les digo de neoleyendas, pero es para que lo entiendan. Es para que lo puedan entender. Drácula, si yo leo Drácula, claro que es ficción. Sí, por supuesto, está dentro del mundo de la ficción. Pero también tengo que entender que Drácula tiene un concepto legendario. El concepto del vampiro, Pero es una leyenda, ¿no? sí, pues, Está sí. catalogado como leyenda y no mito. Es más, no, pues, porque es que ¿por qué no es mito? Porque no hay dioses ahí metidos, pero sí un personaje histórico. Al principio podía ser totalmente ficticio, pero ya al determinar el personaje uno dice, puta, pero que está basado en un héroe cristiano llamado Vlad Tepes, ¿verdad? De Valaquia. Y curiosamente, este tipo era bastante sanguinario, como todos los cristianos lo eran. Por lo tanto, ¿qué ocurrió? Chuta se convirtió en un personaje que muchos asumen incluso como real. Está basado en uno real, pero como real. Por lo tanto, pasa a ser una neoleyenda. Si yo leo, no sé, las historias de Arturo, veo la película Excalibur, veo la espada en la piedra, son neoleyendas. ¿Por qué? Porque muchos asumen la presencia de Arturo, pero Arturo realmente es un personaje legendario en términos de que hasta qué punto realmente existió, pero la leyenda surgió, ¿verdad? Que es la simulación de Cristo en la tierra, en el fondo. ¿Mm? Y Profe, lo eso, escucho recortado así. sí, me escucho cortado. Esta hora es media mala el internet. Creo que mi internet es malo. O los Ah, ya. cabros ya han dicho si es que es problema del Zoom. Mm, sí, ya. Entonces, como les decía, las leyendas arturianas son neoleyendas. ¿Por qué? Porque están desarrolladas no tan antiguamente como el resto, pero la parte de la imaginería, la parte de la mística popular se mete mucho en eso. Por lo tanto, pasa, pasa a ser una neoleyenda. ¿Ya? Así que atento. Por lo tanto, vamos a dejar el concepto legendario. Si nos hacen separar el mito de la leyenda, en rigor dejen el mito para la presencia de Dios y creaciones del mundo, y las leyendas para todos aquellos, entre comillas, personajes que marcaron la historia, ya sean verídicos, como no, o cuestionablemente verídicos. ¿Ya? ¿Mm?
también nos encontramos, obviamente, con, aquí vamos a meternos en un cacho, lo que es lo fantástico, el mundo, la visión de mundo fantástica. ¿Y por qué? Chuta, ¿por qué les digo que nos Fantasía. podemos meter en un cacho? Porque hay muchas versiones de la fantasía, ¿ya? Porque la fantástica alude directamente a la ficción. De eso estamos claros. Muchos incluso prefieren hablarte de Profe, visión de mundo de la ficción. Dime. eh, hay uno que es muy bueno. Se trata de una... Ah, Alice en el País de las Maravillas. ¿Eso Sí. sería fantástico o onírica? Onírica. ¿Por qué? Curiosamente lo había tomado, parece que antes que tú entraras, lo estaba mencionando, porque es que un libro, yo creo que son las genialidades de los autores. ¿Ustedes han escuchado lo que se llaman los giros argumentales? ¿Saben sobre giros argumentales? Que en el fondo mucho se da en películas, cuando tú, porque, a ver, ocurre que cuando uno se hace ducho en lecturas, en obras, en películas, en lectura, a mí me suele pasar, cuando uno ya empieza a reconocer las estructuras, tú dices, ah, ya sé en qué va a terminar. Y curiosamente, así termina. Ah, ya sé lo que va a ocurrir. Y curiosamente, así ocurre. Entonces, por ejemplo, a mí, mi hija siempre me decían, papá, quédate callado, no les gusta ver películas conmigo, ¿por qué? Porque digo, ah, mira, va a pasar esto. Y a veces ocurre y me dicen, la embarraste, conté el final. Perceptivo. Pero ocurre que muchos directores que son muy capos, descubrieron que hay gente que les gusta leer, que les gusta ver películas y ya descubren los finales. Entonces, ¿qué hicieron? Los famosos giros. Te acostumbran a una línea y de repente te dan vuelta todo. Y tú quedas, ups, no era lo que yo pensaba. Y se agradece mucho, ¿cierto? Pero esto es antiguo, po. No es solamente ahora con Chilnavalang, no sé cómo se pronuncia ese nombre, sexto sentido, el medio giro argumental, po, por ejemplo. Profe, Los otros de Amenábar, el medio giro argumental. Pero, por ejemplo, Alicia en el País de las Maravillas tiene un giro argumental. ¿Por qué? Porque mientras voy leyendo, voy diciendo, ah, esto es fantasía. Cualquier parte, digo, ah, fantasía. Como les decía, La Reina de las Cartas, Butterflies, que es muy lindo, en inglés es muy lindo ese libro. Butterfly, Alicia justo está muerta de hambre y quiere comer y ve butterflies. Y curiosamente la traducción es pan con mantequillas volando. Pero si lo traducimos, mariposas. Entonces, es súper curioso el cuento, ¿se dan cuenta? Y así, una serie de estructuras que son fantásticas. Ya, y decimos, visión de mundo fantástico. Todo justifica eso. Pero en el último momento de la historia, Alicia despierta. Entonces, en el fondo, todo era, Basti, un sueño. Por lo profe, tanto, un sueño era visión de mundo onírica. Dime. igual hay que tener ojo porque si en la PSU me ponen un fragmento del libro o de la película que yo sea que conozca, tengo que enfocarme en el fragmento, aunque me sepa el libro o la película. Exacto, exacto, eso les decía, tengan mucho cuidado. Yo siempre les digo, si- bueno, ustedes ya saben que tienen que hacer trampa. Y la trampa principal, no se le olvide nunca, es leer primero la pregunta. No lleguen, leen y después la pregunta. Ese es el chico neófito. Yo ya les dije, ustedes no hacen eso. Ustedes lo primero es leer la pregunta. ¿Por qué? Porque no voy a perder el tiempo, ¿verdad? La prueba no me va a enseñar lo que yo no he aprendido. Yo tengo que superar, como se dice, tengo que superar la prueba para yo tener puntaje. Ese es el objetivo. Entonces, ¿qué ocurre, chicos? Leo la pregunta y me dice visión de mundo. Listo. Tengo que estar atento. ¿Por qué? Porque cuando vea que me están preguntando sobre visiones de mundo, tengo la obligación de leer todo el texto hasta el final. Porque en la última parte despertó. Oh, era visión de mundo onírica. Las mismas preguntas se hacen.
¿Cuál es la visión de mundo predominante? Es decir, ¿puede haber más de una visión de mundo? Sí. ¿Y cuál es la que predomina? ¿Cuál es la real? Por lo tanto, ahí también tengo que tener cuidado. ¿Ya? Sí, totalmente de acuerdo. Ya, pues, veamos entonces, la fantástica se puede dividir en varias. Lo que nosotros decimos visión de mundo mágica, ¿verdad? En donde obviamente el elemento principal es la magia, brujos, brujas, magos, encantamientos. Harry Potter. Harry Potter es, claro, es fantástica, pero es mágica. Ahí ustedes también tienen que tener mucho cuidado cómo les preguntan, porque si les preguntan cuál es la predominante entre mágica y fantástica, ¿cuál es la que predomina? Magia, diría yo. Uh-uh. Fantástica. ¿Por qué? Depende de qué Por- verso me por- pongan en la PSU. Ah, ahí está. Sí, pues, es que depende mucho. La fantástica. ¿Y por qué? Porque la mágica se subordina a la fantástica. ¿Se dan cuenta? En cambio, si no está el concepto fantástico, te ponen Harry Potter, ¿qué visión es mundo? Cotidiana, onírica, ciencia ficción, mítica, mágica. Ahí está claro. ¿Por qué? Porque es mago, ¿verdad? Así que atentos también con el tipo de preguntas. ¿Ya? ¿Por qué les digo eso? Porque ya listo. Ah, perfecto. Está la mágica, pero también está la maravillosa, en donde precisamente es la maravilla la presencia. Muchos no entienden el concepto de maravilla, ¿ya? La maravilla es una fantasía, pero sin necesidad de que hayan magos. Si obvio el final de Alicia en el País de las Maravillas, la visión del mundo es maravillosa. Si obviara eso, ¿se dan cuenta? Pero ya sé que el final me va a decir, no, era un sueño, y me jode, ¿ya? Hay, a ver, generalmente está más destinada esta visión de mundo a niños, ¿ya? Generalmente si veo My Little Pony, Barney y todas esas cosas de los chiquititos, ahí vería mucho la visión de mundo maravillosa, ¿ya? Aparece mucho en los cuentos de hadas, más inocentes, en estructuras mucho más tiernas. Pero también hay una película que se llama Más allá de los sueños, con Robin Williams, ¿ya? Que es genial, que es ah, genial, sí, creo que la he visto también. ¿ya? Porque en el fondo es como un tipo muere y va, o sea, muere y va a un mundo que está más allá, obviamente lo terrenal, pero no es el paraíso. Y se encuentra con la maravilla y es genial la presencia del mundo maravilloso ahí, ¿ya? Por lo tanto, Entonces igual puede tiene un ambiente darse. científico. ¿Mm? Es una teoría científica igual. ¿Mm? Puede ser O sea, no teoría científica. Es una teoría, punto. una teoría. Y dentro de lo fantástico, bueno, es que hay muchos elementos de lo fantástico si ustedes se dan cuenta. Dentro de la visión del mundo fantástico, también curiosamente, está el terror. Que no suelen, no lo he visto mucho, muy presentada en las pruebas, ¿verdad? La terrorífica, ¿ya? Que obviamente alude directamente al concepto del espanto. Hoy en día el cine de terror es como muy gratuito, ¿ya? Es muy gratuito. Y se mezcla mucho con las anteriores también, porque en el fondo la ciencia ficción puede ser terrorífica, ¿cierto? Si yo veo una película como Aliens, no solamente es de ciencia ficción, sino que también es terror. Pero obviamente lo que predomina ahí es la ciencia ficción, por la presencia del mundo. ¿Mm?